La entrega de un honoris causa honra inicialmente, fundamentalmente, a la propia universidad. Para nosotros celebrar esta entrega, celebrar este otorgamiento, de este reconocimiento, es fundamentalmente un intento de recordarnos a nosotros mismos cuál es nuestra vocación, cuál es nuestro mandato vital,
profesional, nuestro destino. Esta celebración es la celebración de una vida consagrada al estudio, consagrada a la enseñanza, consagrada a la producción intelectual. Y por tanto es para nosotros un motivo de volver a refrescar aquello por lo cual estamos donde estamos hoy. Para volver a refrescar el sentido del sentido de lo que hacemos, el sentido de esta pequeña casa de estudios, de esta universidad, de este lugar de creación de conocimiento, porque en la medida en que profundicemos, en la medida en que nos ayudemos unos a otros a pensar y a renovar y a revivir en nosotros el sentido de esta tarea, el sentido de nuestra presencia aquí, el sentido de nuestro intento de consagrar la vida al conocimiento, al saber, hará que todo sea posible, hará que seamos posibles nosotros mismos y hará que sea posible esta institución, esta casa y todo lo que ella hace. Sin ello tendremos aulas, tendremos institutos, escuelas, laboratorios, pero puede que no tengamos una vida que estimule a los que estén adentro a crear, a producir, a hacer esa experiencia de transformación íntima a través del conocimiento, de la generosidad del saber. En el caso de Giuseppe Duso, es inevitable para mí, al menos, de pensar cuando imaginaba qué comentar con ustedes, lo que yo pensaba y lo que me sugería, es inevitable pensar en la figura de el gran maestro para el pensamiento occidental, para la experiencia occidental del saber y para la filosofía que fue Sócrates. Hay un texto, me quiero referir a 2 o 3 breves textos de la apología de Sócrates, ese primerizo texto que escribió Platón para defender a su maestro, para tratar de explicar a sus conciudadanos el sinsentido, la insensatez de haberlo condenado. Y me parece que hay un par de textos que a mí me venía a la memoria cuando pensaba en esta entrega de honoris causa a Giuseppe. Dice Sócrates, defendiéndose o argumentando ante el jurado que lo iba a condenar, dice, quizá alguien diga, ¿no te da vergüenza, Sócrates, haberte dedicado a una ocupación por la que ahora corres peligro de morir? A este, dice Sócrates, yo, a mi vez, les diría unas palabras justas. No tienes razón, amigo. Si crees que un hombre que sea de algún modo provechoso ha de tener en cuenta el riesgo de vivir. Y esto me parece que es lo que está en el corazón de la experiencia universitaria. Atreverse a asumir el riesgo de vivir en los términos que nos toca a nosotros. Un riesgo de vivir que está vinculado a la fidelidad a uno mismo, a la fidelidad al propio deseo, al propio mandato íntimo que somos, de consagración sin más al saber, a la búsqueda del conocimiento, de la verdad, de ampliarle horizontes provocativamente a nuestra inteligencia y a nuestra sociedad. Dice en el mismo texto Sócrates, hablando al tribunal que lo iba a condenar, en el puesto en que uno es colocado, allí debe permanecer y arriesgarse. Y yo, cuando pienso en la figura de Giuseppe, como de tantos otros profesores que han consagrado su vida al saber en esta misma casa,
pienso que son aquellos que han permanecido en ese puesto, han permanecido y han arriesgado su vida en ese puesto. El riesgo y la aventura del conocimiento, el riesgo y la aventura de intentar abrir horizontes a la inteligencia, de avanzar un paso más, por pequeño que sea, estar dispuesto al fracaso para alguna vez poder abrir una puerta a la inteligencia. Uno de los maestros de esta casa, Rodolfo Ugalde, decía que ser investigador es estar dispuesto a fracasar 99 veces en la búsqueda de una solución, de una pregunta, de un problema, pero que cuando esa puerta se abre, cuando se da con la llave justa, cuando se golpea la puerta justa, eso llena una vida, decía él. Está grabado en alguno de los videos que tenemos de sus entrevistas, ¿no? Dice Sócrates más adelante, en ese mismo texto: obraría yo indignamente si al ordenarme el Dios, esa voz interior, ese daimon que dice Sócrates, si al ordenarme el Dios, según he creído y aceptado, que debo vivir filosóficamente y examinándome a mí mismo y a los demás, abandonara mi puesto por temor. Es decir, que obraría indignamente si abandono mi puesto por temor, si no acepto hasta el fondo, hasta el último momento de nuestra vida, hasta el último respiro, a ese vivir como creí y como acepté, según creí y acepté ser llamado. Examinándose a sí mismo, dice Sócrates, porque tanto para la filosofía como para cualquier disciplina, si la miramos en profundidad, la diferencia de lo que hacemos en la universidad, de lo que queremos hacer en la universidad, respecto de muchas otras profesiones, es que para nosotros no es un hacer más, no es un trabajo que terminamos a las 4 de la tarde y nos vamos a nuestra casa y el resto de nuestra vida no tiene nada que ver con eso. Nuestro hacer, nuestro trabajo intelectual es un trabajo que implica, coenvuelve, capta toda nuestra existencia y nos absorbe, nos asume todo el día, toda la inteligencia, todo el deseo, todo el hacer. Eso es decir que no es para nosotros un simple hacer, sino es nuestra forma de vivir, es nuestra forma de ser. Y eso, cuando es asumido así, se nota en el ambiente que creamos, se nota en la forma que vivimos, se nota en las relaciones que hacemos, se nota en los discipulados que creamos, se nota que hay una casa con un ambiente diverso, un ambiente vital, porque lo que hacemos es vital, porque en lo que hacemos se nos va la vida. Dice Sócrates en el mismo texto: voy a obedecer al Dios más que a vosotros, les dice al jurado, a los jueces, al tribunal que lo iba a condenar. Voy a obedecer al Dios más que a vosotros. Y mientras viva y sea capaz, es seguro que no dejaré de filosofar. No dejaré de ser fiel a mí mismo, de ser fiel a esa voz interior. Para Sócrates, esa fidelidad al filosofar era también una fidelidad a la ciudad, una fidelidad a su ciudad, una fidelidad a Atenas. Como él dice, a lo que significaba Atenas en el mundo del Mediterráneo respecto o en relación a la sabiduría y al poder. Ahora, esa fidelidad a esa palabra interior, ese daimon que decía Sócrates, que le hablaba por dentro, y que esa voz es voz o es la palabra que le da voz al deseo que nosotros somos, lo lleva incluso a Sócrates a no aceptar para él mismo el título que la historia siempre le entregó, siempre le otorgó, que es el de maestro. Sorprendentemente, en este mismo texto de la Apología de Sócrates, Sócrates dice: yo
no he sido jamás maestro de nadie. Sin embargo, reconoce que muchos quieren pasar largo rato junto a él. Dice, ¿por qué los jóvenes quieren pasar mucho tiempo conmigo? Porque, dice textualmente, porque les gusta oírme examinar a los que creen ser sabios y no lo son. Se trata como de una esencial labor negativa del saber, de la búsqueda del saber, que es como un camino a la ignorancia, como un camino al saber de la ignorancia. De lo que hablamos hoy, a lo que nos estamos refiriendo, es una fidelidad que parece más profunda que una simple moral por una resolución personal de hacer el bien. Como si de lo que se tratara es de un paso hacia atrás en la determinación de lo que nosotros somos y en la cual se pone en juego toda posible identidad para nosotros mismos, para nuestra labor y para nuestra institución, para nuestra casa. Toda posible identidad de nuestra vocación esencial al saber como seres humanos y en este caso como hombres y mujeres consagrados al conocimiento y al saber. Por eso que ante las reflexiones y los dichos de Sócrates, la pregunta es cómo apropiarnos de nosotros mismos, cómo saltar sobre nosotros y no permitir que nosotros nos escapemos a nosotros mismos. Y ante tal pregunta quizá cabe pensar 2 o 3 ideas sencillas. En primer lugar, sí, sin duda, nosotros somos para nosotros mismos nuestra propia posibilidad. Esto que parece una redundancia no lo es tanto. Somos nuestra posibilidad. La posibilidad no está fuera nuestro, sino está en nosotros mismos. Y por eso es que nosotros podemos escogernos a nosotros mismos, podemos ganarnos a nosotros mismos, pero también podemos perdernos a nosotros mismos y también podemos ganarnos aparentemente. Lo que está en juego entonces, lo que está en juego para nosotros no es un trabajo. Lo que está en juego para nosotros no es un mero hacer desconectado de lo que somos. Lo que está en juego para nosotros es si podemos o no podemos, si somos capaces de arriesgarnos o no a ser nosotros mismos. Y nos apropiamos de nosotros mismos, es decir, somos genuinos y auténticos cuando le damos estabilidad a eso que somos nosotros, cuando le damos permanencia a eso que somos nosotros a lo largo de una vida, con sus vaivenes, sus idas y vueltas. Y eso solo se hace si somos capaces de ingresar en un rasgo fundamental de la vida humana y en un rasgo fundamental del pensar, que es cuidar de nosotros mismos. Ese desvelo por nosotros mismos, esa inquietud por nosotros mismos. Una inquietud que nos pone frente al abismo de la posibilidad de ser o de no ser. La imposibilidad de ser o de ser aniquilados por nosotros mismos, de no ser nada, de ser solamente una brizna perdida en el océano del infinito, del universo. Pero esa inquietud de nosotros mismos también se puede abrir en un cuidado de nuestra propia existencia, en un cuidado de nuestra propia labor, en un reubicar lo que hacemos siempre en el sentido de lo que hacemos. Eso supone, como lo muestra la vida de Giuseppe, ser capaz de estar abiertos a los demás y al mundo, para poder descubrir lo que está más allá de nuestras fronteras pequeñas e inmediatas, de nuestra vida, de nuestra experiencia. Abrirnos a los demás, abrirnos al mundo. Esa es la experiencia del conocimiento, ser capaz de abrirnos siempre a nuevos mundos, a nuevas realidades y abrírselo a la sociedad. A nosotros nos toca, por destino, por vocación o por decisión, ser parte de aquellos que le corren el horizonte a la sociedad.
que le adelantan el horizonte a la sociedad. Estamos aquí porque suponemos que queremos aceptar ese riesgo de vivir, de correrle el horizonte a la sociedad. Y eso supone la apertura del escuchar. La apertura del escuchar, de estar atentos a la escucha. Ahora, esto no es sencillo, o quizá es sencillo, pero es riguroso. Requiere de nosotros un talante íntimo, una constancia de volver al camino continua. Y por tanto supone un estar dispuesto a renunciar a los desvíos, a renunciar a los atajos, a renunciar a las provocaciones del facilismo, a renunciar a las provocaciones de distraernos, a renunciar a los caminos que nos alejan de la entrega silenciosa, consagrada y rigurosa al conocimiento. Por eso quiero terminar con un breve texto que a mí me gusta mucho, de un autor israelí, Amos Oz, de un libro muy bello que se llama El mismo mar, que cuenta la historia de una serie de personajes entrelazados que van llegando al final de su vida, de una forma u otra, mayores y jóvenes, y que habla del exilio en el que vivimos muchas veces y cómo es necesaria la renuncia, la muerte a sí mismo, a todo aquello que nos distrae, que nos lleva por caminos más fáciles para volver a lo que somos. Y lo hace desde la experiencia de todos los días. Ocurre a veces, dice, que el fuerte sabor de esas aceitunas, aliñadas con diente de ajo, aceite, sal, limón, guindilla y hojas de laurel, te trae a la memoria una brisa de una época antigua, grutas, un rebaño, una sombra, la melodía de una flauta, el sonido de una respiración de tiempos ancestrales en un odre, el frío de una cueva, un emparrado escondido, una choza en un melonar, una rebanada de pan de centeno y agua de un pozo. Eres de allí, te has extraviado. Esto es el exilio. Vendrá tu muerte, en tu hombro pondrá su sabia mano. Ven, nos vamos a casa. Creo que la sabiduría de la vida está en descubrir de dónde somos y cuándo nos hemos extraviado y aceptar la mano de las muertes que tenemos que pasar, de las renuncias que tenemos que aceptar para volver a ese lugar de donde somos, que para nosotros en gran parte es el destino consagrado al saber. Muchas gracias. Buenas tardes. Señor rector, señores representantes de la Embajada de la República de Italia, colegas, amigos, profesor Giuseppe Dusso, maestro, caro Beppi. De tu Italia multiforme y multicolor, la Argentina es como un espejo activo, que con vida propia va seleccionando lo que prefiere. Cuando se torna diacronía, el espejo argentino nos permite apreciar una historia intelectual surcada por profundas y actuales huellas de la inteligencia italiana, en nuestra lengua, en nuestro pensamiento, en nuestras ciencias. Es en este contexto cultural que tengo este doble honor, por el que agradezco, de pronunciar en nombre de la comunidad Universidad Nacional de San Martín la laudatio a Giuseppe Dusso,
un pensador que ha llevado la filosofía política italiana y con ella la razón europea a sus más radicales y fecundas postulaciones, impregnada las postulaciones de Duso, impregnadas del principio al fin y en profundidad por la exigencia de justicia. Es una reflexión que, partiendo de un abordaje original de la historia de la filosofía, concierne la época histórica que vivimos y el futuro orden político constitucional que podría contener el mayor isomorfismo posible con la creciente complejidad social y con el reconocimiento efectivo de la dimensión política del ciudadano. ¿Quién es Giuseppe Duso? Un día le escuché responder así: me gusta el alpinismo y pescar en las islas griegas. Y solo después agregó: y soy profesor de filosofía en la universidad. Lo que quiero señalar contándoles esta anécdota es la modestia ejemplar de Giuseppe Duso. Porque ese Duso que acaba de escalar el Chaltén y que pesca en las islas griegas es una reflexión encarnada y en constante movimiento. La semana pasada, luego de la conferencia que brindó aquí en una sala colmada de estudiantes, ya aparentemente distendido y esperando para sentarnos en el restaurante, Duso le hablaba a un estudiante con mucha pasión sobre el derecho natural. Un joven colega que está sentado por ahí, que ya lo conocía un poquito, sorprendió la conversación, me miró y me preguntó: che, no para nunca, ¿no? No, Duso no para nunca. Y si me pidiesen que subrayara 2 rasgos de Duso, diría: primero, su integridad. Integridad en su doble y total entrega al pensar y a la docencia. Bepi, me contaron en Padua que cuando eras joven y no tenías con quién guardar tus bebés, para no faltar a la clase, ibas a dar clase con ellos en el aula. Es vero. Y eso lo transformó en el héroe de las feministas de Padua. Y las feministas italianas de los años 70, Madonna. Digamos que eran radicales. Radical justamente es el otro rasgo que quiero subrayar, que hay que subrayar en Giuseppe Duso. Duso pone radicalmente en cuestión el sentido común y las interpretaciones tradicionales en la historia de la filosofía y en la filosofía política. Pero su abordaje no es dualístico. No le opone una verdad suya al sentido común de la tradición académica. Su manera de razonar es eficiente porque opera como en los diálogos socráticos. Acompaña al interlocutor en su lógica, poniendo en evidencia sus aporías. No por nada su primer libro se llama Hegel e Platone. Se publicó en 1969, Duso tenía 27 años. Antes había estudiado filosofía en las universidades de Padua y de Würzburg, en Baviera. A los 30 años ganó la cátedra de Historia de la Lógica en la prestigiosa Universidad de Padua, donde luego, desde 1983, enseñó la historia de la filosofía política.
y ya en el 77 comenzó a dirigir un grupo de investigación sobre los conceptos políticos. En el 87 fue uno de los fundadores de esa revista tan importante que se llama Filosofía Política y en cuya dirección todavía hoy permanece. En el 99 fundó con varios colegas el Centro Interuniversitario de Investigaciones sobre el Léxico Político y Jurídico Europeo, que integra a su vez el Centro de Excelencia sobre las Instituciones Europeas, cuya sede es el Instituto Universitario Suor Orsola Benincasa a Nápoles, del cual Duso es el director. Es miembro de prestigiosas asociaciones como la Hegel Vereinigung, la Fichte Gesellschaft, el Voegelin Archiv y la Althusius Gesellschaft. Ha enseñado y dirige tesistas en numerosas universidades europeas, París, Berlín, Valencia, Coimbra, en Brasil y en Argentina. Aquí están sentados varios de sus estudiantes argentinos. Giuseppe Duso viene regularmente a la UNSAM desde que en el 2012 fundamos el programa, ahora Centro de Historia Conceptual, y hoy enseña en la Maestría de Historia Conceptual de la Escuela de Humanidades. Es autor de una larga decena de libros, 2 de ellos en coautoría. Dirigió 4 números especiales de revistas y 6 libros en los cuales escribió la introducción y que incluyen sus propios artículos y los de sus colaboradores y discípulos. Reunió y publicó una docena de libros a partir de coloquios que él organizó sobre los temas de sus propias investigaciones. 2 de esos 12 fueron publicados en alemán, traducidos al alemán. Los miembros del grupo de investigaciones que Duso dirige han publicado un poco más de 80 libros de autoría propia y una decena de compilaciones colectivas. Todos estos volúmenes están relacionados con el utillaje crítico, histórico-conceptual que constituye el horizonte común de la investigación del grupo. Estamos entonces hablando de una obra de conjunto de alrededor de 100 volúmenes que configuran una historia diferente del pensamiento político. La obra de Duso se fue construyendo alrededor de un mismo eje problemático. Que se trate de monografías sobre figuras de la filosofía como Platón, Althusius, Hobbes, Rousseau, Fichte, Kant, Hegel, Weber, Carl Schmitt, Voegelin, Leo Strauss, Hannah Arendt, o que se trate de mojones que marcan la transición de una época a la otra, como el contrato social, la representación, el federalismo, el orden jurídico constitucional. Este eje problemático que recorre toda su obra me parece estar constituido por 2 interrogantes o fundado sobre 2 interrogantes inseparables. El primero es cómo leer los filósofos del pasado, en especial los griegos. Duso rompe aquí de entrada con la difundida moda de actualizarlos, leyéndolos a través de nuestros conceptos y nuestros problemas. Su propuesta, en cambio, es de leerlos con una conciencia histórico-conceptual que consiste en, por una parte, tener presente el contexto conceptual en el cual ellos, los filósofos del pasado, pensaban, pero, por otra parte, y sobre todo, cuestionar al mismo tiempo, radicalmente, los conceptos y los valores que nosotros vehiculamos acríticamente y que funcionan como prejuicios a la hora de leer los autores clásicos. Entonces, estos conceptos, representación, soberanía, Estado y otros, pierden su pretendida homogeneidad lógica, pierden la absolutización que se les ha atribuido para dejar al descubierto sus aporías y sus límites históricos. La lectura
a la que los somete Duso pone en evidencia la incapacidad de esos conceptos para dar cuenta de la totalidad de la realidad política moderna. En otras palabras, allí donde el prejuicio que acompañaba al concepto y lo cerraba, puesto que lo hacía coincidir con la realidad, Duso libera un espacio de reflexión en el cual tienen cabida autores como Platón y su problematización de la relación entre justicia y gobierno, o Althusius, una figura crucial pero realmente redescubierta por Duso. Nuestro homenajeado ha mostrado que Althusius, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVI, primer tercio del XVII, no piensa el mando como lo hará luego Hobbes, como poder representativo que, porque autorizado por el pueblo, no tiene nada ni nadie enfrente. Althusius, afirma Duso, ha pensado la política en forma federal. Federal, o sea, enfrente del poder existe el pueblo como unidad plural de comunidades que necesitan coordinación, lo cual es un momento de mando. Pero son comunidades organizadas. Es un pueblo que es un gobernado político, porque puede juzgar al magistrado supremo. Es decir, el mando está concebido como gobierno y no como poder representativo. Pero, para Duso, por supuesto, no se trata de restaurar el orden estamental del antiguo régimen, que es el que Althusius tenía enfrente. Se trata, al contrario, de entender que hoy se necesita a Althusius para comprender la tarea de pensar una Europa federal, una constitución federal, tanto normativa, Carta Magna, como estructural, la famosa Verfassung alemana. A partir de las mismas premisas, Duso relee hoy a Hegel y nos presenta en su último libro otro Hegel, muy diferente al que conocemos, un Hegel problematizando la lógica de la soberanía del Estado. Y aquí acabamos de encontrar la segunda interrogación de Duso. Yo decía que su eje se fundaba en dos interrogaciones. Esta segunda es la que apunta a la historicidad de los conceptos. El autor de una reseña de la traducción al alemán de su libro sobre la representación política escribe que Duso ofrece sobre todas estas figuras de la filosofía clásica una lectura que, estemos o no de acuerdo, es nueva y original con respecto a la literatura crítica existente. La filosofía, que a diferencia de otras disciplinas humanísticas no se reduce a un espacio disciplinario, sino que se interroga sobre los presupuestos mismos del conocer, es en la obra de Duso, la filosofía, toma como objeto de esa interrogación los conceptos, pero en tanto que son históricos, es decir, temporalmente definidos, determinados, con los que los humanos han pensado y piensan sus formas de convivir. En este surco, por un lado, Duso innova elaborando interpretaciones de la filosofía clásica a contracorriente de la mayoría y en algunos casos de casi todos los análisis aceptados y dominantes en la historia de la filosofía. Por otro lado, abre un nuevo tipo de diálogo con el campo de las disciplinas humanas y sociales. La historia, el derecho, la sociología, la antropología, la politología, que todas nacieron como ciencias ya en la modernidad y funcionan sobre la base de conceptos modernos y comunes, como Estado, sociedad, representación, soberanía y otros. En este sentido,
La obra de Duso implica que una reflexión histórico-conceptual de carácter filosófico permite un contacto fecundo con diversas disciplinas, operando en el interior de estas, creando así un diálogo distinto del que habitualmente se propone como una labor interdisciplinaria, pero que no problematiza ni la estructura ni los presupuestos de cada disciplina. Este contacto fecundo ha sido reconocido por el mundo académico, ya que en los últimos años una decena de miembros del grupo de Duso, constituido por jóvenes que no pertenecían institucionalmente a la universidad, han sido integrados como investigadores o profesores en diversas facultades. La relación entre la filosofía y la historia fue fundamental de esta constelación disciplinaria en permanente y mutua interpelación. Y en esa relación, la posición de la Escuela de Padua y de Duso en particular es original. En los años 70 tuvo lugar un famoso debate que trascendió las fronteras italianas entre Norberto Bobbio y Toni Negri sobre si existía o no una teoría del Estado en el marxismo. En lugar de buscar en el marxismo la respuesta, el joven Duso, militante de la izquierda sindical, se planteó otro objetivo de investigación: comprender la política y su forma estatal, la forma Estado de la política. Su interrogación no solo era más radical, sino que significaba también buscar instrumentos críticos eficaces en la confrontación con la estructura política determinada por el Estado moderno. Esquematizando muchísimo, diré que Duso se encontró con tres autores. Un historiador austríaco, Otto Brunner, que fundamentó en sus investigaciones la historicidad de los conceptos y de las cosas, así como la imposibilidad de valorar ordenamientos políticos antiguos a través de conceptos políticos constitucionales modernos, como por ejemplo el Estado. En el surco abierto por Brunner, otro historiador, el alemán Rainer Koselleck, elaboraba en esos años las premisas teóricas de la historia conceptual y sus primeras investigaciones basadas en ella comenzaban a ser conocidas. El tercer autor era un jurista, Carl Schmitt. Se constituyó entonces en Padua un grupo de investigación y en 1980 hubo un coloquio famoso. Duso ya estaba preocupado por lo que podía haber más allá del Estado. El coloquio fue sobre la obra de Schmitt, con Duso, Miglio, Cacciari, Galli, Schiera, Tronti, Marramao. Habermas reaccionó muy críticamente, para decirlo de una forma suave, contra el coloquio en un largo artículo contra los intelectuales de la izquierda italiana interesados por Schmitt. A través de la interrogación ¿cómo pensar el Estado?, Schmitt ofrecía instrumentos para captar la realidad del Estado, para pensar desde los fundamentos los conceptos claves del Estado llamado moderno: soberanía y representación. Muy sintéticamente, confrontado a la pluralidad de la situación en Weimar después de la Primera Guerra Mundial, Schmitt denuncia la representación política como la presencia de aquello que está ausente. Aquí hay que poner entre paréntesis las simpatías políticas nazis del jurista alemán para comprender que Schmitt desnuda el fundamento mismo de la representación moderna. Duso dedicó al tema de la representación diversos ensayos y algunos libros. A través de un análisis del concepto de representación y de los procedimientos constitucionales fundados en él, Duso ve en la representación no tanto la vía de la participación política
como más bien un instrumento que amenaza con despojar al ciudadano de su dimensión política. Y creo que ahí estuvo la gran discusión con Napolitano y Cacciari en Venecia, en el libro con el presidente de la República y con Cacciari, que todos ustedes conocen, que dio lugar a un libro sobre la Constitución. Los dos principios claves del Estado para Schmitt, o sea, la identidad, la soberanía popular, y la representación, afirmará luego Duso, son estructuralmente aporéticos. El uno, con mayúscula, esconde la multitud de los unos, mientras que en el representante desaparece el representado. Duso lee entonces a Schmitt a través de Brunner. Estos dos principios son modernos, o sea, son temporales. Resultado de la lectura. Para Duso, Schmitt nos conduce hasta los presupuestos mismos que permiten comprender la forma política estatal, pero su razonamiento permanece dentro de los marcos de la problemática moderna, no los supera. Schmitt midió acertadamente la crítica radical de Duso y le escribió una carta en la que afirma que el libro dirigido por Duso constituye una auténtica discusión de mi pensamiento. Porque el filósofo Duso piensa como un auténtico historiador, lo que vendría a significar que no se puede ser historiador sin frecuentar la filosofía. Lo que le interesa entonces es pensar la génesis, la lógica y las aporías de los conceptos. La filosofía en Duso se cruza de manera fecunda con la historia en la obra de Brunner, la que, a partir del malogrado Alessandro Viral, ha tenido en la escuela de Padua un lugar más revelante aún que el de Koselleck, en disonancia con la mayoría de los investigadores que se reconocen hoy un poco en todos lados en el mundo, digamos, en la historia conceptual. Es un movimiento interesante porque apenas unos años antes, pero hablamos de la misma época, tenía lugar en Alemania un proceso inverso, a saber que la historia era interpelada por la filosofía y el derecho. Reinhard Koselleck, el historiador cuyo nombre quedó legítimamente asociado a la Begriffsgeschichte, a la historia conceptual, fue discípulo de Hans-Georg Gadamer y de Carl Schmitt. Sin la ontología heideggeriana y la hermenéutica gadameriana no habría hoy historia conceptual. La historia conceptual de Koselleck asestó un golpe mortal a la historia clásica de las ideas, concebida como una evolución durante la cual las ideas se van adaptando a nuevas situaciones y cambiando parcialmente de sentido, pero guardando un núcleo semántico permanente sin el cual no tendrían historia. Para Koselleck, un concepto pertenece a su época. Su tesis central es lapidaria. Begriffe als solche haben keine Geschichte. Sie enthalten Geschichte, haben aber keine. Los conceptos no tienen historia, contienen historia, pero no tienen ninguna. En esta tesis hay que entender que el concepto pertenece a un contexto. Recoge en él la multiplicidad de la experiencia histórica de su época. Al mismo tiempo, un concepto es una bandera, una consigna, un objetivo, o sea, un motor de la historia. Duso acuerda con Koselleck, hasta tal punto, acuerden que los conceptos no tienen historia, que esta tesis le permite criticar una serie de formas difundidas hoy de entender la historia conceptual. Pero, una vez más, Duso radicaliza la tesis, afirmando, a partir del significado definitorio, unívoco y normativo, con el cual se entiende en la modernidad del término concepto, que los conceptos son solo
modernos. La distinción entre la palabra, que puede ser antigua, y el concepto, que es moderno, aunque sea vehiculado por la misma palabra, por la antigua misma palabra, es esencial, tanto en Koselleck como en Dusso. Los significados anteriores de la palabra no son el precedente del concepto. El parlamento de los estamentos en el antiguo régimen no es la forma anterior del parlamento político moderno. El primero no tuvo que ir acumulando nuevos contenidos para llegar al segundo. Entre los dos hay lo que los alemanes han llamado una Trennung, una discontinuidad o una ruptura teórica. El Parlamento moderno está fundado en la concepción del poder como representante de la soberanía popular y en el mandato libre. El Parlamento estamental se inscribe en la concepción de la soberanía por derecho divino y en el mandato vinculante para los representantes de cada estamento. Entre los dos se vivió una doble época revolucionaria, la teórica de Hobbes a Rousseau y la política práctica con la Revolución Francesa. Es una comprensión antiteleológica de la historia. El Parlamento moderno no es el resultado de lo que se propusieron hacer los que crearon el Parlamento estamental. No estaba la modernidad en la agenda de los reyes, y si no, pregúntenle a Luis XVI. Y esto implica al mismo tiempo que tenemos que terminar con la manera demasiado habitual todavía de organizar el pasado, alineando aquellos momentos que por acumulación parecieran establecer como único resultado de la historia la forma de organización jurídico-constitucional actual de la política, es decir, la forma estatal. Esta forma de reconstruir, este modo de reconstruir la historia, este modo acumulativo de reconstruir la historia, parte de la creencia en el carácter a la vez atemporal de los conceptos. Se habla de Estado antiguo, de Estado feudal, etcétera, que serían la forma anterior del Estado moderno. Se basa entonces en la creencia en el carácter a la vez atemporal de los conceptos y culminante, definitivo, de la forma actual de la política. En su obra inmensa, y que la Corporación de los Historiadores todavía tiene que asimilar, Koselleck estaba interesado ante todo por la génesis y las características de la modernidad, así como por las categorías idóneas que nos permiten identificar la estructura temporal del cambio. Dusso y en su surco la Escuela de Padua han desplazado el acento para situarlo sobre el trípode génesis, lógica y aporías de los conceptos de la modernidad política. El rol de las aporías conceptuales modernas es, entre otros, el de señalar y justificar la indispensable necesidad de pensar hoy de otra forma la política, entendiendo radicalmente esta necesidad. Las aporías no se resuelven adicionando un poco más de lo mismo. ¿Cómo se supera la aporía? ¿Cómo se supera la forma estatal de la política? Esto es lo que le interesa a un pensador comprometido con su tiempo, con la equidad, con la libertad, con el respeto de las diferencias, con la realización de la dimensión política del ciudadano. Estoy hablando de Giuseppe Dusso. Por algo, uno de sus últimos libros tiene como título Más allá de la democracia. Gracias, Pepi. Invitamos ahora al doctor Carlos Ruta y al profesor doctor Giuseppe Dusso, quien recibirá de manos del señor rector el diploma de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de San Martín. Y, como lo dice el término libertad, sin obstáculos. Ahora bien, tratemos de pensar
que esto afectaría al individuo como tal y se aplicaría a todos los individuos. Pero ¿cómo? ¿Cómo pensar que cada uno, sobre la base de su propio juicio, exprese toda su potencialidad sin obstaculizar a los otros, sin pisarles los pies, sin encontrar en los demás un obstáculo? ¿Cómo es posible? Todavía no se deduce la sociedad ni el poder. Hobbes utiliza una imagen muy significativa. Yo en la pizarra siempre hago flechas de todas direcciones que suponen obstáculos de toda suerte. ¿Cómo se resuelve este problema? Trazando pistas, carriles, que hacen que todas puedan expresarse al máximo, correr libremente, como en un estadio, en el cual los atletas manifiestan su máxima potencia sin entrecruzarse, sin obstaculizarse. ¿Y qué son las pistas? ¿Cuáles son los límites que las crean? Las leyes. ¿Y las leyes qué son? El mando del soberano, la expresión del poder. Bien. Hay que comprender, claro, de qué forma la constitución del cuerpo político y del poder común, que parece racional para todos, sea declinada particularmente y coincide con la institución del soberano al que hay que obedecer. Hay que comprender además de qué manera el resultado del pacto, que consiste en que uno es soberano y los demás son súbditos, no resulte para Hobbes una negación de la libertad, sino por el contrario, la modalidad de su expresión, de su realidad. Porque en esta relación los súbditos son sujetos políticos contra la esclavitud que para Hobbes habitaba el pensamiento precedente, en el que se dependía, como dice Althusius, del que gobierna. Bien, para responder a este cuestionamiento, Hobbes define, crea, inventa el concepto moderno de representación. De representación política, que lejos de ser una larga vía que nos lleva al absolutismo, es en cambio el secreto mismo de la soberanía, con el carácter absoluto que le es propio. Un concepto sin el cual la soberanía es impensable. La soberanía moderna, por ejemplo, resultaría inconcebible. Este concepto se da ya en Hobbes. Y no estoy de acuerdo, para variar, con toda esta literatura que ve ahí el nacimiento de la soberanía moderna en Boden. Porque en Boden falta este momento de representación como fundamento y justificación de la soberanía. En Boden hay una intensificación de la fuerza del gobierno y no de este concepto de soberanía o de poder legítimo. Bien. ¿Por qué es este el secreto de la soberanía? Me refiero a la representación. No por casualidad. El capítulo que determina la representación política es el capítulo anterior al del contrato social y no el que sigue. Bien, el problema que se plantea en el capítulo 16 es el siguiente. ¿Cómo pensar esta cosa tan extraña que es la persona artificial, la que será la persona civil que el Estado representa? ¿Cómo se la puede pensar? Porque en realidad no se trata de una persona física, no se trata de una realidad empírica.
La realidad empírica es la de los individuos, que sí son personas físicas. Ellos sí son una realidad empíricamente presente. Pero Hobbes dice que hay un único modo de pensar esta cosa, la persona civil, una persona artificial. Que todos se declaren autores de las acciones que el actor, o sea, el representante, realice. Este es un acto preciso que tiene un nombre igualmente preciso, el de autorización, de fundamento de la autoridad política. De ahora en más, será imposible pensar una autoridad política sino sobre la base de un proceso de autorización, o sea, sobre la base de un poder fundado desde abajo. Ahora bien, aquí podemos comprender cómo en esta estrategia argumentativa ser súbdito y obedecer la ley no supone verse sometido a nadie en particular, a alguien que nos gobierne. Esta es la esclavitud, dice Hobbes. Esta es la esclavitud que propone Aristóteles, según Hobbes. En cambio, el que ejerce el poder ahora no nos obliga sobre la base de su persona, de sus características, de sus atributos, porque no es más que un actor. Y la voluntad que expresa y las reacciones que realiza son del pueblo, que es una persona artificial, ¿gracias a qué? Al proceso de autorización. Por ende, las acciones que realiza el representante no son atribuibles al representante mismo, en el caso de Hobbes, el soberano, sino a los autores, aquellos que lo han autorizado, es decir, a quienes lo obedecerán. No sé si se comprende. El mando del soberano, a través de la representación, es el mando que tiene como autores a todos los que obedecen. Y ahí nace esta idea impensable, porque antes el poder absoluto se veía en la iglesia, en el medioevo. Este poder absoluto, y lo recuerda también Weber, cuando dice que el poder se obedece siempre, independientemente del juicio sobre el contenido del mando. La razón no juzga la justicia del contenido. Esto que yo debo obedecer cualquier orden solo puede pensarse de una forma, que el mando me lo dé yo. Democracia directa, democracia representativa son este tipo de estrategia argumentativa solo que, si pensamos bien, estamos en el origen de la subjetividad moderna desde el punto de vista político. Una extraña subjetividad la que nace. Porque en efecto, todos devienen sujetos, autores, de acciones que jamás van a llevar a cabo. Y por otro lado tenemos actores, representantes, que realizan acciones de las cuales no son responsables. Los responsables son los ciudadanos. Tenemos aquí un dualismo que parece insuperable. Si tuviera tiempo, podría demostrar que el único autor que se opone al principio representativo Rousseau tampoco elimina el dualismo, sino que lo representa interiorizado, transformado, porque el individuo es al propio tiempo no soberano. Son los ciudadanos, son soberanos. El individuo es miembro del soberano. El individuo es privado. Introyectado en este sentido, el mando del soberano contra su particularidad. Dice Rousseau en determinado momento, la verdadera voluntad del ciudadano es la voluntad general contra su voluntad particular.
No creo yo que se haya superado allí el dualismo. Bien, volviendo a la representación, no se trata de un concepto cerrado en el Leviatán de Hobbes. Porque, amén de que ya no hablaremos de un soberano representante, sino de un representante de la soberanía del pueblo, esta es exactamente la lógica de la soberanía que se manifiesta en las constituciones a partir de la Revolución Francesa. Y no somos los únicos que lo hemos dicho nosotros. En Padua lo dice, y lo ha dicho ya en los años 80, Lucienne Jaume, una francesa, en un libro titulado Hobbes y el Estado representativo moderno, donde procura demostrar que la representación hobbesiana, la que se instaura contra la representación de la sociedad estamental precedente, instaurada ahora con la Revolución Francesa y con las elecciones. En efecto, si se piensa, más allá de las imágenes que solemos tener, en qué consiste la tarea, la misión que las constituciones atribuyen al cuerpo representativo, a los representantes, no será, sin duda, la de representar la voluntad de los individuos, de grupos, ni siquiera de partidos. No hay ninguna constitución que diga que los representantes deben representar la voluntad de los partidos. Después abundaremos en este particular. La tarea es otra, dar forma unitaria. La voluntad del Parlamento, la ley es una para mayoría y para minoría. Dar forma a la voluntad unitaria del pueblo, entonces, que no existe, no tiene existencia. Si la voluntad del pueblo existiese de veras, sería innecesaria e imposible incluso la representación, lo dice el propio Kant. Si el pueblo está presente, no se lo representa, ahí está y punto. Esta es una cuestión totalmente diferente de lo que en general pensamos cuando pensamos en el elemento de la representación. Pensamos que refleja voluntades existentes. Esta es la representación feudal, estamental, donde existía normalmente el mandato imperativo, con una forma típica, a saber, el mandante es superior al mandatario, lo controla, lo azota, ¿sí? Se comporta de forma diferente de lo que la asociación, el grupo, la corporación ha resuelto. En cambio, como se comprende perfectamente, el representante del Parlamento tiene un mandato libre. Una expresión quizás extraña, porque ¿hay o no hay mandato? Pues sí, pero libre. Hay un acto de confianza en la que el elector se reconoce a priori en las acciones, en la voluntad, en las leyes que luego promulgará el actor. Es una confianza a priori, no una transmisión de voluntad. Literalmente, una vez más, se trata de una autorización. No de un accionar político, sino la fundación desde abajo del accionar político al que luego se obedecerá. Bien, como se entiende, la representación viene constituida por dos movimientos. El segundo es el que viene de arriba, el mando que requiere obediencia. ¿Por qué? Porque es el mandato del pueblo. ¿Y por qué del pueblo? Porque hay un movimiento desde abajo, que en nuestras constituciones viene expresado en las elecciones, un movimiento desde abajo en el que los ciudadanos se declaran autores de lo que hará la autoridad posteriormente. Son los autores de la ley. Y por ello la ley es irresistible y oponerse a la ley es delincuente del individuo contra la voluntad popular.
Bene, un ultimo elemento Un último elemento, entonces, per questa schematica descrizione. de esta descripción esquemática. Esta lógica È ferrea, es férrea. è rigorosa. Io non credo che si riesca a uscire da questo. No creo que podamos salirnos de ella. Siempre que mantengamos el punto de partida. E dove sta il punto di partenza? ¿Y cuál es este punto de partida? Hobbes lo dice sempre Lo dice Hobbes fantastico. Capitolo 16. en este capítulo 16, fantástico, tan pertinente Modernità. para la modernidad. Noi a Padova, io in particolare, En Padua yo tengo esta manía de Hobbes y de ello me acusan. questa frase. ¿Cuál es esta frase? Hobbes dice, Dice Hobbes, l'unico modo hay un único modo di pensare come de pensar una moltitudine. como una multitud. Perché moltitudine in un altro testo nel Decine dice moltitudine Porque la multitud, dice en otra parte, termine equivoco, es un término perché equívoco, significa molti, porque significa muchos, però un singolare, pero en singular. quindi vorrebbe essere uno. Muchos que quieren ser uno. ¿Cómo? Sarebbe interessante discutere come alcune posizioni Y es interesante debatir con algunas posiciones multitudinarias que cunden hoy día. come è possibile? ¿Cómo es posible? Bien, la única forma, dice Hobbes, Che l'unico sia il rappresentante. es que el representante sea único. Noi rappresentiamo, Pero fíjense, nosotros, abbiamo parlato per niente, los representados, perché se ci fosse un no el popolo, representado, porque si fuese un pueblo, repito, sería innecesario el representante. Però in questa frase Pero en esta frase mostra, primo, che la logica è ferrea e rigorosa se muestra, primero, que la lógica férrea y rigurosa dalla sí funzione fondante se parte de la función fundante de la noción de individuo. Es decir, si el punto de partida para pensar la política es una multiplicidad indefinida de individuos. però in questo luogo Pero si mostra anche también aquí via che aparece la aporía consecuente. ¿Por qué? questa dialettica Porque en esta dialéctica dei molti e dell'uno que yo llamo de los muchos y del uno, dualista, individuos, pueblos, ciudadanos, estados, esta lógica dualista que creo en la que se basa también nuestras constituciones. Bien, con questa modalità di con esta modalidad de pensamiento, unità è dei molti, è certo, la unidad es de muchos, en efecto, solo existen los muchos, però si pero manifesta come altra, se manifiesta como diferente come differente, de los muchos, como opuesta. non riesce a mediare, come dice Hegel, No logra mediar, como dice Hegel, el contrato, las competencias, las nociones, el modo de posicionarse y de actuar de los ciudadanos. io mi scuso della semplificazione. Pido disculpas por la simplificación de esto que digo para tratar de hacerlo evidente. Claro, Altra complessità, la complejidad es mucha l'analisi delle nostre costituzioni democratiche. y ello requiere un análisis complejo de nuestras constituciones democráticas. Los verdaderos estudiosos, no yo, los verdaderos estudiosos de la representación dicen sí, este hiato de la relación de representación es un aspecto de la representación, Si mostra nella el que aparece en la independencia del representante garantizada por la Constitución. però ce n'è un altro, Pero hay otro. mi riferisco a quella Me refiero punto di riferimento al punto della, de referencia per coloro che si occupano della rappresentazione. para quienes se ocupan de la representación Io spero dopo che è stato tradotto de Pitkin, por ejemplo. Espero que se haya traducido porque el alemán no siempre es muy amado. Me refiero al libro de Hoffman, que pienso yo debe transformarse en manual de referencia. En todo caso, Rosa Valón, con la cual coincido en algunas cosas, junto con Pitkin dicen que hay otro aspecto, el de la vecindad, la proximidad, que en cierta forma establece una relación entre el votante y el electo. Bien, si nos preguntamos cómo es posible realmente esta cosa, io non ho mai avuto rapporti
Yo jamás he mantenido relaciones con los que he elegido y creo que la mayor parte de ustedes tampoco. ¿Cómo pensar que hay una relación de voluntad? Pues bien, en el medio está el programa de los partidos. che io non posso soffermarmi No puedo detenerme en este particular. Le he dedicado mi último trabajito, al problema dei partiti, un articulín dedicado al problema de los partidos. a questa figura che pensandoci Y esta figura que, si bien pensamos la relación entre el nacimiento del concepto es extraña, no es pacífica, que ha caracterizado el siglo XX y que nos llega hoy. quella che questo storico da Weber, da Michels, Que de Weber, de Michels, viene llamándose el estado de los partidos. Un estado en el que los partidos il compito di tienen como misión queste due cose che sono separate. relacionar estas dos cosas separadas en el imaginario, sociedad civil y Estado. Dico solo, non posso soffermarmi su Digo que no puedo detenerme sobre esto, pero, sin embargo, los partidos, por insertados en la lógica representativa, tienden conquistare l'unico a conquistar el único poder legítimo. Es una lucha de grupos por la conquista del único poder legítimo. Ningún partido piensa que puede expresar mejor que sí mismo che è in rapporto con altri partiti. si se pone de acuerdo con otros partidos. Cada uno quiere el 51% para bien de los ciudadanos. No creo, pues, Che non credo che i partiti esprimano que los partidos expresen una auténtica realidad plural, ni permiten pensar el Estado como una realidad plural. Son demasiado condicionados por la situación, più europea e italiana in particolare. tal vez más que europea, en particular italiana, Vede che donde se ve per superare lo que lejos de superar el hiato de la representación, este dualismo del que hablábamos, los partidos lo refuerzan. che la fiducia che hanno Y la confianza que tienen los ciudadanos en la representación a través de los partidos, i sondaggi en los sondeos, mostra una percentuale muestra che un porcentaje in modo tragico verso un zero. que desciende precipitadamente al cero. Algo increíble. No sé cómo pueda pensarse que una democracia pueda proceder de esta suerte, Una fiducia che è diventata minima, con una confianza menos que mínima la logica della democrazia rappresentativa. frente a la lógica de la democracia representativa. Ebbene, Y bien, passo ancora un po' di tempo tengo un poquito de tiempo todavía, 10 minutos. all'ultima parte del ragionamento, Paso a la última parte del razonamiento, difficile anche per me, un poco difícil incluso para mí, perché il tentativo è quello, riconoscendo le aporie che ci sono Porque nei concetti, sperando di reconociendo las aporías propias de los conceptos, trato de instituir una duda en el sentido de que esta crisis de la democracia representativa, de la partidocracia, non sia semplicemente contingente, no sea simplemente contingente, sino que tenga razones estructurales que nos impulsen a pensar con nuevas categorías, a pensar de otra forma la política. Trato pues de dar este último paso consciente de lo que acabo de decir, que este interrogar filosóficamente a los conceptos como doxa abbiamo oggi, apre la de que disponemos hoy, abre la puerta a un rischio, al rischio della al riesgo de la propuesta. non è una teoria normativa, No es una teoría normativa que nos dice cuál será la sociedad sin clase, sin contradicciones entre capital y trabajo. Es un riesgo basado en la conciencia de la política moderna. risponda anche alla Y creo que esto corresponde a la responsabilidad de los que investigamos en la universidad, como decía. Una responsabilidad política en el sentido auténtico, casi antiguo diría el término, que no es tomar parte en la lucha política. Sé que hay quienes lo proponen como valor de la filosofía actual. No lo creo. Creo más bien que esta responsabilidad política consiste en reflejar, sobre la base de las investigaciones realizadas, sul fatto che l'aporia en pensar, digo, que las aporías, las contradicciones, el auténtico problema de una
está en el propio plano en que se da la lucha política y no en una de las partes. Puede ser que comprenderlo abra incluso una posibilidad de innovación desde un punto de vista político. Pero el discurso positivo, arriesgado, al que me aplico, abre este camino para pensar y orientar la práctica de las transformaciones constitucionales, y yo lo llamo federalismo, un término con frecuencia utilizado, incluso aquí en Buenos Aires, en relación con la crisis del Estado en Europa. Yo quisiera que se comprenda en qué consiste, a mi ver, este término. Voy a poner en su centro a Europa, no desde el punto de vista eurocéntrico, sino precisamente al revés, para mostrar que la conceptualidad del Estado, la conceptualidad occidental, la que da lugar a lo que Schmitt llama el Jus Publicum Europeum, está en crisis y no logra pensar una realidad como la de la Unión Europea. Ello resulta evidente si se tiene presente al propio tiempo la teoría uno muchos, donde no hay pluralidad, de la que hablábamos, y por otra parte, el hecho de que Europa es una realidad constitucionalmente plural. ¿Qué quiere decir? Que no se basa en una revolución, en un poder constituyente, sino que depende de la formación que se da sobre la base de realidades políticas constituidas, de miembros que ya están constituidos y que se proponen formar una realidad común, manteniendo, sin embargo, su dimensión política. Una dimensión política que ya no puede pensarse como soberanía. No se puede pensar, pues, en la soberanía desde arriba, porque si Europa fuera un Estado soberano, los Estados desaparecerían, como ya comprendía Kant hace tanto tiempo. Y no pueden ser soberanos los Estados porque entonces no se reconocen en una realidad común. En tanto que muchas veces el debate en Europa es cuánta soberanía deben ceder los Estados, cuánta retener. Hay un Estado federal, una confederación de Estados. ¿Qué prevalece, la Constitución unitaria o los tratados que reconocen a los miembros? Y este es un debate que no lleva a ninguna parte, pues no se entiende. No lo comprende ni Olivier Beau, que se ocupa del federalismo y decide en el primer diseño de este siglo, 2007, si mal no recuerdo, que la Constitución federalista es la solución. Se trata de un constitucionalista francés que comprende que para pensar el federalismo hay que ir más allá del Estado federal y de la Confederación de Estados, allá del concepto de Estado y de la soberanía. Al cabo de su libro, de 400 páginas, dice, pero después de todo este trabajo tengo un problemita. Hay muchas realidades políticas que partían de presupuestos federalistas y concluyen transformándose en estados en los cuales los elementos federalistas iniciales sucumben a la centralización y a la unificación política y jurídica. Yo, que no soy constitucionalista, trataré de responder a este interrogante de Beau. Yo creo que la cosa es sencilla. Todos los estados deben adoptar una modalidad de legitimación democrática, representación y soberanía que hace impensable la pluralidad de sujetos políticos. Lo dice Dieter Grimm, un constitucionalista alemán, que dice que sobre la base, en el imaginario de la separación sociedad civil-Estado, las constituciones modernas no piensan en una pluralidad de sujetos políticos porque el único sujeto político es el Estado
a saber, un poder legitimado. Se questo è vero, Si es cierto, la domanda ricorrente, una pregunta recurrente, el pedido recurrente de mayor legitimación democrática para Europa no lleva a ninguna parte. se legittimazione democratica è quella che una Si la legitimación democrática, dice este constitucionalista Dieter Grimm, tutti ugualmente supone un único pueblo, que todos van a votar como pueblo europeo, in modo indifferenziato una constitución en forma indiferenciada de un cuerpo representativo, un único poder ejecutivo. Estamos hablando nuevamente del dispositivo del Estado. devo dire che hanno le loro ragioni. Efectivamente, tienen su razón los partidos de izquierda y de derecha que proponen en Europa salirse de Europa. ¿Qué dicen juntos? Recuperemos la soberanía para que vuelva a contar el pueblo en la decisión democrática. Tienen su razón. ¿Por qué? Porque la soberanía del Estado Nacional es y legitimación democrática han ido siempre juntos. Si las pensamos idénticamente, son necesarias juntamente. Tiene razón, pero no hacen frente al problema ni lo comprenden. El problema es que una soberanía, una decisión democrática absoluta en relación a procesos que tienen carácter mundial, no lleva a ninguna parte. No tiene eficacia alguna. Hay que pensar de otra manera la democracia. Es lo que comprende Habermas y Bogdandy, uno como filósofo y el otro como jurista. Habermas habla de la transnacionalización de la democracia y comprende que el proceso de autodeterminación democrática impuesta a partir de la revolución no es replicable en un federalismo europeo, precisamente porque transformaría Europa en un Estado. Sin embargo, no pone en tela de juicio el mecanismo de legitimación democrática que existen en los estados nacionales, que constituye un valor indiscutible que rescataría una vez más la confianza de los ciudadanos. Sobre esta base, procura pensar Europa a través de una figura interesante, pero a mi modo de ver muy problemática, la de una doble soberanía. Es decir, dos soberanos, uno constituido por los ciudadanos europeos y el otro por los pueblos, estados del continente. Bogdandy, como jurista, comprende que para Europa hay que pensar en forma diferente la democracia. Pero también él se aferra al mecanismo nacional de legitimación democrática y los aspectos democráticos de Europa parecen tener una función complementaria. Y además, comprende Europa en una clave basada básicamente en las decisiones centrales. Una vez me dijo, hace falta realizar el modelo hobbesiano, hacer que todos tengan idénticos derechos. Me parece que es un sendero equivocado para Europa. Esta senda de centralización no se hace cargo de que en una situación y una concepción plural las diferencias son la riqueza. Si se sigue decidiendo en una oficina en el centro de Europa cómo debo pescar en Noruega o en el Adriático, los que están cerca de mi casa, ¿cómo puedo entender la participación? Tal vez se refleje en la votación de determinado partido, pero no se puede comprender cómo superar esta poca afección que se está difundiendo dentro de Europa. Creo que el problema es pensar
en forma diferente la democracia, que esta sea una nueva tarea. Y me refiero en este caso no a las exigencias que normalmente entendemos por democracia. Reducción de las formas de dominio, mayor justicia social, restricción de las enormes diferencias sociales, reconocimiento de la pluralidad de sujetos, cooperación, solidaridad y sobre todo participación. No se trata de poner esto en tela de juicio. Estos son cuestiones básicas de los procedimientos y mecanismos constitucionales. La propia Constitución es hoy una tarea, como decía Hoffman en Berlín, mostrando que la Constitución tiene una génesis y una crisis y que la tarea hoy es pensarla de otra forma. Para hacer una lista rápida, diría, ¿con qué categorías? Ante todo, hay que comprender que el individuo y su libertad no es el fundamento de la política. El problema no es suplantar los derechos y libertades individuales. No demos marcha atrás respecto de la Revolución Francesa. El problema es otro. El problema es pensar que los individuos, como tales, en su aislamiento, como base de la legitimación cuando van a votar, son una abstracción de la teoría. Los individuos son reales en sus relaciones, solo en sus relaciones. Y la relación es el origen. Es en su relación que el individuo se concreta. Es en la relación que adquiere significado político. De otra forma, no se sale de la lógica de los muchos el uno y el hiato de la representación. Por ello, me gusta el término fedus, en que se basa el federalismo. Es un pacto en el que se comprometen, se ponen de acuerdo los contrayentes, no según la convención de las propias voluntades o intereses, sino hallando lo que es común. Este es el sentido originario, creo, del término. Hay que superar el papel absoluto que se asigna a la voluntad libre de los ciudadanos. Un papel según el cual circula la imagen muy curiosa, por cierto, de que en democracia los ciudadanos son o deben ser soberanos. Es insostenible, claro, esta imagen, por lo que acabo de decir. La libertad y el ser soberano es impensable para todos, pero lleva a la soberanía del cuerpo colectivo. Solo un cuerpo colectivo puede ser soberano, no el individuo. Pero además contradictorio. ¿Por qué? Por el riesgo de producir su contrario, el contrario de lo que promete. Primero, no hablo mucho en público, pero en un debate con el presidente de la República he tratado de decirle esto que le digo, que las elecciones no son la modalidad para la participación genuina del ciudadano, como no lo son las elecciones primarias en que se proclaman los candidatos. La lógica electoral que se ha reducido a aclamar a un jefe. ¿Cómo puede entenderse que la participación democrática se reduzca a esto? Hegel, como decía yo en la conferencia que le dediqué, en su filosofía del derecho, dice que el ciudadano quiere contar por todo, termina no contando para nada. Una frase muy clara de crítica a las elecciones en la que dice, en las elecciones, que debieran mostrar al ciudadano como auténtico sujeto a la decisión, sucede lo contrario, que la decisión recae en manos de pocos, por una parte, de forma tal que se afirman los intereses particulares que la democracia prometía neutralizar.
se lo dejo como elemento para meditar en adelante. Participar significa contribuir políticamente, pero en parte, junto con los demás, poniéndose de acuerdo con los demás, por difícil que resulta, en una unidad plural de este tipo. Algo que para mí es muy pertinente, no tenemos tiempo, simplemente lo menciono. Y a veces me cuesta mucho hacerlo entender. En una realidad plural que procura precisamente la federación como un modo tripartito, porque está la unidad plural, los individuos que la componen y el punto central del poder federal. Bueno, el poder federal se entiende como poder representativo, por ende, como expresión, como decíamos, de la totalidad, de esa pluralidad que ya no existe una vez que se singulariza en una expresión. Y creo que la pluralidad, en cambio, una realidad plural, exige que el mando político, sin el cual no hay comunidad, tenga el significado del gobierno. Ya lo decía Claudio. El que gobierna es instituido, controlado y destituido, porque se hace responsable de lo que hace, como son los responsables los gobernados, que han adquirido una dimensión política. Esta es una forma diferente, un horizonte distinto para pensar la política, que me parece necesario, no solo a nivel europeo, sino del Estado, donde vemos siempre más, y creo que esta es también una realidad en América Latina, y seguramente en Europa, donde hay grupos de ciudadanos que quieren contar por lo que les toca, quieren contar ellos, no eligiendo otro representante, otro partido, cambiando el gobierno, quieren contar ellos mismos. Es el problema que esclarece claramente Rosan Vallon, como yo coincido en Francia. Este es el problema. Un problema, incluso cuando pienso en una democracia en la que valoro el elemento de resistencia, bueno, debo pensarlo de forma diferente de la democracia representativa y de la democracia directa. Creo que debo pensarlo en relación con el gobierno. Una relación de gobierno en que los gobernantes cuentan, claro está, y el gobernado más que los que gobiernan, pero en forma tal que el problema del gobierno es el problema que debemos pensar desde este punto de vista, y aquí no coincido con una orientación insurreccional o impolítica, que afirma una línea de pensamiento Foucaultiana que piensa que el gobierno como tal es dominio y que la única verdadera subjetividad, la única verdadera libertad, la clave como siempre del pensar moderno, en la oposición, en la sustracción. Creo que el problema está en otra parte, está en pensar la relación de gobierno como tal y de pensar, por una parte, la excedencia del problema de la justicia, que siempre se representará, a malgrado todas las estrategias de racionalidad formal propias de la democracia, como se representará constantemente la que yo también quiero llamar la potencia del poder, la potencia constituyente del pueblo. Una potencia constituyente que spinozianamente jamás podrá transformarse en sujeto, ni siquiera sujeto revolucionario. El problema, me parece, es el de pensar juntos la excedencia de la justicia y de la potencia constituyente del pueblo junto al orden constitucional. Un orden que no superará estas excedencias, pero que debe abrirse al máximo en este representarse. La potencia, digo, del pueblo y la justicia. No puedo menos que agradecer a los presentes haber
tenido la paciencia de escuchar estas cosas que acaso les hayan parecido un poco extrañas. Gracias.